Bueno, el próximo principio es el principio de segregación de la interfaz. Este principio nos dice que ningún cliente debería ser forzado a depender de métodos que no vaya a usar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso un poco traducido? Que no, una interfaz, una clase abstracta, no debería forzar a sus hijos la implementación de un método que ese hijo no utilice, no pueda, no sepa implementar. ¿Bien? Entonces, el cliente es la clase hijo, no debe ser forzado a implementar interfaces que no necesite, ¿bien? Estos métodos que no utilice. Define interfaces, esto va a hacer que definamos interfaces pequeñas que resuelvan un problema específico, ¿bien? En lugar de interfaces grandes que hagan muchas cosas y que cada una de las clases que implementan esta interfaz pasen a implementar parte nada más de esta interfaz, que eso es lo que no está bueno, ¿bien? Entonces, ¿a qué se aplica esto? A las interfaces y a las clases, porque la interfaz es la que va a definir cómo vamos a tener que implementarla y las clases van a implementarla, ¿bien? Entonces, si una clase tiene que implementar algo a la fuerza, estamos violando el principio de segregación de la interfaz. ¿Y qué beneficios trae trabajar con este principio? Bajo acoplamiento, porque una clase padre que implementa muchas cosas va a tener muchas clases hijas y todas esas clases hijas van a implementar partecitas de esa clase, entonces esto va a conllevar de que haya mucho acoplamiento, muchísimas clases dependen de una sola. En cambio, si vamos segregando, haciendo interfaces chiquititas, una clase va a depender de dos interfaces, otra clase va a depender de tres, otra clase va a depender de una, y de esa forma lo podemos hacer. Esa solución sería mediante herencia múltiple. ¿Bien? Implemento dos o tres clases padres y las hijas implementan solamente una o dos de las clases padres. Entonces hay menos acoplamiento. Y a la vez alta cohesión, porque al hacer muchas clases padres, cada clase padre se dedica a hacer una sola cosa, entonces estaríamos teniendo alta cohesión. Y bueno, y de vuelta la idea del objetivo general de todo esto es código más fácil de cambiar y mantener, ¿no? Entonces, cuando debemos aplicar este principio, cuando existen clases con métodos vacíos o que devuelven un valor por defecto, no estaría seguro que esa clase no estaría implementando bien ese método, estaría forzada. Cuando existen clases con métodos que devuelvan excepciones tipo not implemented, esa sería otra posible solución a cuando uno tiene que implementar un método forzado. Decir, bueno, no hago nada, devuelvo un valor por defecto o devuelvo not implemented. ¿Bien? Cuando el cliente usa solo alguno de los métodos de una clase y no otros, quiere decir que bueno, no estaría teniendo en cuenta esos métodos, ¿no? Bueno, vamos a la demo. Vamos a hacer de vuelta un programita de prueba. Lo que vamos a implementar ahora es un sistema de login. Bien, yo tengo una aplicación que hace un montón de cosas y quiero tener una clase que me permita guardar logs. ¿Bien? O implementar un logs para que el usuario sepa qué está pasando. ¿Bien? Entonces, como puede haber muchos métodos de logs, yo voy a hacer un método de log que escribe en archivos, un método de log que muestre en pantalla, un método de log que, que guarda en una base de datos cada uno de los eventos. Entonces voy a crear una clase abstracta. Mi clase abstracta vamos a llamar log. Y acá dentro voy a tener tres funciones porque supongo que voy a usar primero que todo la de la base de datos. Entonces voy a tener una virtual que va a ser void y que va a ser connect. ¿Bien? Vamos a hacer por ahora que no tenga ningún parámetro y no devuelve nada, digamos que es así. Otra que se llame disconnect, esta lo que va a hacer es desconectarse de la base de datos. Y por último, la función más importante, que va a ser la de logout, que a este sí le vamos a pasar un string texto. ¿Bien? Entonces, esta es la que cada sistema tiene que implementar para realmente loguear este texto, guardarlo. Entonces, bueno, vamos a hacer una de las implementaciones. Una de las implementaciones sería entonces un file log. Un file log va a implementar entonces public log. ¿Bien? Entonces estamos teniendo ahora esta clase que va a ser hija de la clase log. ¿Bien? Entonces esta tiene que implementar
todos los métodos, entonces vamos a ir a Generate, Implement Functions, todas, listo, acá me olvidé de hacer las públicas, Public, bien. Entonces ahora tengo esto, que también son public, y entonces como este va a ser de archivo, vamos a generar acá las opciones de archivo, ¿bien? Un profile stream que se va a llamar salida, ¿bien? Entonces en este caso no vamos a conectarnos a una doble base de datos, sino que vamos a generar, vamos a abrir ese archivo salida.open y vamos a abrir log.txt como para tener un archivo de log, ¿no? Acá yo lo había generado, lo voy a borrar para ver que todo funciona. Bien. El disconnect debería cerrar ese archivo para que quede todo bien. Y el log va a escribir en salida. Vamos a poner log de archivo. Log archivo. Y acá vamos a poner el texto que nos mandan y el final de línea. Bien, entonces ahora tengo una implementación de este file log. Una implementación file log de este log que agarra ese archivo, lo abre, lo cierra y lo utiliza. Bien, entonces si yo quiero tener algo para usar ese log, yo podría hacer un file log, no hace falta constructor, vamos a poner file log y por acá vamos a poner file log.connect, file log.log y acá le vamos a llamar, lo voy a dar prueba 1 y acá vamos a probar prueba 2, bien, y acá vamos a cerrar el log. Listo. Entonces podremos hacer la prueba. Tenemos una implementación de esta interfaz. Bien, una clase abstracta, una interfaz. Vamos a darle play. Vamos a probar si esto funciona. Bien, esto no hace nada, pero se crea un archivo log y dice archivo log prueba 1 y archivo log prueba 2. Bien, perfecto. Esta sería una opción, pero a la vez yo quiero que mi sistema logue también en pantalla. Entonces yo voy a crear una nueva clase para los logs que se llama console log, que también va a implementar log, public. Entonces esta va a tener que implementar todas estas funciones, ¿bien? Pero en realidad si yo escribo en consola, en connect no tengo que hacer nada, en disconnect no tengo que hacer nada. Y acá que debiera hacer, acá debiera hacer un cout log el texto y un enel, ¿bien? Lo saco en consola, nada más, ese sería el objetivo de este. Pero ven que tengo esto acá que no sabría qué hacer con esto. Si yo no lo implemento, no va a compilar, porque sí o sí me está faltando la implementación del disconnect. Por lo tanto, sí o sí lo tengo que implementar de alguna forma y hacer que esto haga algo bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos acá. Podríamos agarrar y hacer un throw new not implemented exception, me parece que es. Bueno, hay algo así, hay una excepción que es no implementado. Podremos tirar una excepción directamente, throw 5 y chao, diciendo que esto no funciona. Podríamos no hacer nada, o podríamos poner un cout y poner no implementado. Bien. ¿Cuál es el problema? Cualquiera de estas tres soluciones nos trae el gran problema de que si lo usamos acá abajo, entonces ahora me voy a tener un console log, voy a tener un file log, entonces esto se va a llamar console log, y yo implemento esto. Ahora mi salida no es la que yo esperaba. Bien, tengo log de prueba y no implementado. ¿Por qué? Porque esto disconnect no estaba implementado. Si yo hubiera usado la opción de tiro una excepción,
eh, cuando la utilice me va a terminar la aplicación con una excepción porque esto no estaba implementado. ¿Bien? Entonces ninguna de estas dos soluciones es válida y mi código no queda bien de que esto no esté implementado. ¿Bien? Supónganse que estas funciones hubiesen devuelto algo, por decirles, y entonces acá que devuelvo reto un 0, y si el 0 es un valor válido, que devuelvo menos 1, y si menos 1 es un valor válido de la operación que pudiese hacer esta clase. Entonces ninguna de estas opciones es completamente buena. ¿Bien? No puedo hacer nada, no puedo hacer que no haga nada si esto devuelve un valor, sí o sí tengo que devolver un valor. Así que tenemos un gran problema, ¿no? Entonces para solucionar esto tenemos varias opciones. Una de las más usadas es la siguiente. Sería agarrar y segregar o dividir esta clase. ¿Bien? Entonces, que la clase log, para lo único que se utilice sea para hacer un log, y que yo tenga otra clase abstracta que se llame, por ejemplo, connection, y que esta clase abstracta sea la que implementa los métodos virtuales de connect y disconnect. ¿Bien? Entonces, ahora la clase file sí va a heredar de esta y va a heredar de conexión. Bien. Entonces, esta clase fileLog sí puede heredar de esta y va a implementar las dos de connection y la de log, y esta va a implementar solamente la de log. Entonces de esta forma la puedo utilizar. ¿Bien? Entonces ahora si voy a utilizar un log solamente puedo hacer esto, y si voy a utilizar un connection solamente si voy a usar un file log, sí puedo utilizar connect y disconnect. ¿Bien? Entonces de esta forma segrego las interfaces, hago varias interfaces dedicadas a una sola cosa, una connection que se dedica a conectarse y desconectarse de algo, y una log que se dedica a loguear nada más. ¿Bien? Entonces ahora podría llamar a las funciones aquí como clase log o como clase connection. ¿Bien?